Sin embargo, en la tradición europea, son raras las ceremonias con sangre que tengan connotaciones positivas. El consumo de sangre, humana en particular, está considerado mayoritariamente pecado mortal. En 1715, en una aldea húngara, un huésped no invitado a una cena no se conforma con los alimentos que hay sobre la mesa. Su apetito por algo más traerá fatídicas consecuencias. A principios del siglo XVIII, el miedo a los vampiros se había extendido por la mayor parte de Europa. La historia de la condesa Elizabeth Bathory es una de las causas, pero no es la única. A este periodo de tiempo se le ha conocido como la epidemia de los vampiros, y en todas las regiones abundan los relatos sobre casos de vampirismo. Aunque los avances en la medicina empiezan a desvelar algunos de los secretos de la vida, la muerte y las enfermedades siguen constituyendo misterios indescifrables. Sobre algo o alguien debe pesar la responsabilidad. Lo que no comprendemos nos asusta, y ese miedo se evidencia cuando se pretende culpar a alguien o algo. A los vampiros se les culpó de la peste negra. Los casos de tuberculosis, de cólera y de todas las epidemias se atribuyeron a la acción de los vampiros. Tendemos a formular teorías que en ocasiones derivan en la creación de mitos, como los vampiros. Las noticias sobre ataques de vampiros se multiplican y el pánico se va extendiendo paralelamente en toda Europa. Hajdamake, Hungría, 1715. Muchos de los casos registrados en relación con los vampiros siguen desafiando a todo razonamiento, como el que sucedió en la pequeña aldea de Hajdamake, en Hungría. ¿Digamos? Oh, and my wife Magda. Please. Al anochecer, un soldado llega de visita a casa de una de las familias del pueblo. For our guest. Thank you. Lord, please bless our farm and our home. Amen. La cena comienza como un agradable encuentro para todos los comensales. Pero para esa noche particular, el destino tenía otros planes. Un huésped no invitado se presenta de improviso. La visita sume a toda la familia en un inquietante silencio. Fue una cena muy tensa, muy silenciosa. El soldado no entendía qué estaba pasando. Después de una breve e incómoda comida, la familia del granjero y el soldado invitado se retiran a los dormitorios. El anfitrión se queda a solas con el enigmático huésped. Nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió a continuación. A la mañana siguiente, el soldado halló muerto al granjero, desangrado.
El huésped era el padre del anfitrión, que había aparecido 10 años después de su muerte. Desangrado, el granjero había sido víctima del ataque de un vampiro. Todo el mundo conocía la identidad del huésped no invitado y el lugar donde podrían encontrarlo. Al caer la noche, el soldado reúne a su unidad y se dirige al cementerio del pueblo. Excavaron en la tumba del individuo en cuestión y comprobaron que un hilo de sangre fresca le emanaba de la boca. El tono de la piel no mostraba la típica palidez, sino que daba una sensación de lozanía y tersura. Tampoco presentaba rigor mortis, parecía como si acabara de morir. Eso significaba que la tierra no había recibido el cuerpo, y por tanto, el cielo no había recibido el alma. Cumplía así con la condición imprescindible del vampiro, porque la muerte no se había apoderado de él. Los soldados estaban entrenados para enfrentarse a las circunstancias. Inmediatamente dispusieron todas las herramientas para la escalofriante tarea que les esperaba: acabar con un no muerto. Existe un método infalible para deshacerse de un vampiro: atacarle directamente al corazón. En 1715 la herramienta que se utilizaba era una estaca tallada específicamente de un tronco de madera noble de la zona. No hay que buscar la lógica. Había que clavarlo al suelo para que no reviviese. Pero según la tradición, una estaca clavada en el corazón no es suficiente, y los soldados no se irán hasta dejar el trabajo completamente terminado. La idea de que los cadáveres podían seguir viviendo estaba tan enraizada que llegaban a decapitar a los muertos por motivos de seguridad, como parte del ritual del entierro. Así evitaban que se convirtieran en vampiros. En aquella época, mantener muertos a los muertos era un asunto de suma importancia cultural. Pero ahora, casi 300 años después, ¿existe una explicación más científica para estos siniestros acontecimientos? El experto forense Mark Benecke defiende una teoría que podría probarse científicamente. Para encontrar las pruebas que corroboren su hipótesis, viaja a Bucarest, Rumanía, en busca de cadáveres frescos. Durante los últimos 1000 años, en prácticamente todos los rincones del mundo, ha aumentado el interés por los vampiros y el número de supuestos ataques. Los expertos han propuesto muchas explicaciones lógicas a este hecho. Puede que lo único que ocurra sea que unos vecinos hayan visto a un insomne vagando por la noche e inmediatamente lo hayan tachado de vampiro. Pero la creencia en los vampiros persiste. En 1746, el estudioso católico Dom Agustín Calmet incluso llegó a publicar un análisis sobre la materia. Después de realizar personalmente minuciosas entrevistas y llevar a cabo una meticulosa investigación, Calmet llega a la conclusión de que los vampiros realmente existen. Su obra se convierte en un manual para una nueva generación de cazavampiros. Los gobiernos publicaban listas oficiales con los signos que indicaban que podía haber un vampiro por los alrededores. Aparte de regresar de entre los muertos e ingerir la sangre de los vivos, se añaden a la lista toda una serie de síntomas vampíricos. Les crecen el pelo y las uñas, le rebosa el líquido de la boca y la persona supuestamente engorda por efecto de lo que bebe.
Sangre. Al ser desenterrados, los supuestos vampiros suelen sangrar